un poco si quieres. Y allí adoraré. Jesus. Al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu. Y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Dios bendiga a todos esos hermanos que se están conectando. Amén. Comparta, no vamos a estar mucho tiempo, solamente rapidito, ¿verdad? Y que comparta ahí para que sea de bendición. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a todos esos hermanos, amén, que se están conectando. Gloria sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Dios los bendiga, compartan, ¿verdad? No vamos a estar mucho tiempo. Voy a traer un pensamiento que estaba hablando el miércoles. Hablaba en mi programación sobre Caín. Y me gustaría, ¿verdad?, traer un pensamiento sobre Caín. Vengo a traer un pensamiento sobre Caín. Un pensamiento sobre Caín, porque fíjate, me puse a pensar algo. Y por eso le escribí, ¿sabías esto de Caín? Por eso le puse por tema. No voy a estar mucho tiempo, varios minutitos, así que comparta. ¿Sabías esto de Caín? Así que comparta ahí que vamos a empezar con esta, ¿verdad? Con este pequeño pensamiento. Porque el miércoles pasado hablábamos de Caín. Y hablábamos que Caín, ¿verdad?, fue una persona que se instruyó y fue instruido y sabía cómo tenía que adorar a Dios y glorificar a Dios, mas sin embargo Caín no obedeció en todo a Dios, ni su ofrenda agradó a Dios. Pero yo quiero hablar algo y quería, ¿verdad?, soltar este pensamiento donde me llama la atención que si usted no lo sabía, y si usted no sabía esto de Caín, hoy lo vas a saber. Caín, si nosotros, ¿verdad?, si muchos no sabían, ¿verdad?, y Caín fue el primer hombre que trajo un culto diferente y trajo un culto donde no se le podía agradar a Dios. Caín fue el primer hombre que ofreció un sacrificio donde Dios no lo había aprobado. Caín fue el primer hombre donde el mismo Dios dijo que no fue de agrado y que no le gustó la ofrenda. O sea, cuando hablamos de Caín, hablamos que fue el primer hombre que trajo un culto no agradable a Dios. Trajo una alabanza no agradable a Dios. Cuando hablamos de Caín, hablamos que Caín, amén, hablamos de Caín y hablamos de que Caín fue un hombre, ¿verdad? Fue el primer hombre en la tierra. Caín fue el primer hombre en la tierra donde no agradó a Dios el culto que Caín estaba haciendo. Comparta esto, mi hermano, porque esto
voy a terminar rápido, no voy a estar mucho tiempo, solamente fue, ¿verdad?, este pensamiento donde anoche meditaba yo en esto y esta madrugada meditaba yo en esto que yo estaba trayendo y en esta célula de estudio que vengo trayendo de Judas capítulo 1 versículo 11, amén, y empecé por Caín, pero quiero hablar hoy corto y preciso sobre verdaderamente si sabían esto de Caín. Por eso le puse pues ese tema, ¿sabían esto de Caín? Y me llama la atención porque Caín fue el primer hombre donde se le hizo un culto a Jehová no agradable a Dios, no aceptable por Dios, no un culto donde Dios no recibió ese culto, donde Dios no recibió esa alabanza, un culto donde verdaderamente Dios no estaba en el asunto, un culto donde Dios no estaba, donde Dios no se manifestó, un culto donde no se podía honrar a Dios y Dios no fue honrado de la manera que Dios había determinado, de la manera que Dios había hablado. Caín fue el primer ser humano nacido en la tierra, amén, nacido de hombre, donde podemos ver que la apostasía, amén, empezó a salir de Caín. Fue el primer apóstata, fue el primer hombre apóstata en la tierra, fue el primer hombre que le dio un culto a Dios no agradable a Dios, fue el primer hombre que Dios, amén, no había tolerado ese culto. Caín fue el primer apóstata, Caín fue el primer hombre que dio un culto no agradable a Dios. Comparta esto, que esto va a ser rápido, no va a estar mucho tiempo, mis hermanos. Caín fue el primer apóstata. Si usted no lo sabía, por eso le puse por el tema. Si usted no sabía esto de Caín, Caín fue el primer apóstata en la tierra. Caín fue el primer ser humano aquí en la tierra donde verdaderamente Dios no toleró el culto de Caín de ninguna manera. Dios no aceptó ese culto. Dios no fue glorificado en ese culto de Caín. Dios nunca fue, amén, agradable la ofrenda de Caín. Cuando hablamos de Caín, hablamos que este hombre fue el primer apóstata nacido en la tierra, el primer apóstata, amén, empezando la humanidad a producirse. Ya la humanidad empezó a corromperse por la descendencia de Caín. Caín empezó a corromper la tierra. Caín empezó a corromper la tierra con un culto diferente al culto de Abel. Abel, mis hermanos, es diferente a Caín. Caín era diferente a Abel. Caín trajo un culto donde a Dios no le agradaba. Caín trajo un culto donde a Dios no lo aceptaba. Caín trajo un culto, amén, apóstata. Caín trajo un culto a su manera. Caín trajo un culto a la manera de su pensamiento, a lo que él opinaba, a lo que él creía que Dios lo iba a aceptar. Cuando hablamos de Caín, hablamos, mis hermanos, de que Caín fue malo en todos los sentidos de la palabra. El culto de Caín, mis hermanos, fue dado a Dios, pero Dios no aceptó ese culto porque Dios sabía que Caín estaba haciendo un culto no agradable a Dios. Cuando hablamos de Caín, hablamos que este hombre, amén, apostató completamente, amén, a Dios, apostató la palabra, apostató el evangelio, apostató el culto a Dios. Y lamentablemente cuando Judas, amén, habla de Caín, habla que están dando cultos conforme al camino de Caín, un culto donde Dios no lo acepta, un culto donde Dios no está. Hay cultos donde Dios no está aprobando ese culto. Lamentablemente hay cultos donde a Dios no se le está honrando de la manera, amén, que Dios quiere. Hay cultos donde a Dios no se le está dando lo primero ni las primicias, amén, del ganado como hizo Abel. Cuando tú no le das a Dios las primicias, cae en el espíritu y en el camino de
Caín. Caín, cuando le dio el culto a Dios, no le dio de las primicias a Dios, sino le dio del fruto de la tierra a Dios. Ahí es que vemos, mis hermanos, donde vemos que el culto a Dios se le está dando de la manera equivocada. Cuando venimos y le queremos dar un culto a Dios, no de las primicias, sino de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros nos conviene, de lo que nosotros pensemos, de lo que a nosotros verdaderamente nos convenga, como uno dice, a nuestra conveniencia. Cuando se le da un culto a Dios a la conveniencia de nosotros mismos, es un culto que no se le está dando a Dios de primicia. Y Caín cayó en este error. Caín cayó en el error de que no le dio el culto a Dios de las primicias, ni los frutos fueron de las primicias. Cuando hablamos de Caín, hablamos que Caín, mi hermano, Caín trajo otro culto. Trajo otro culto diferente al culto que Dios había determinado. Fíjate, Caín tenía un hermano ejemplar. Caín tenía un hermano ejemplar. Caín no podía decir que no tenía un seguidor a quien seguir, porque Caín tenía el hermano. El hermano de Caín era un ejemplo a seguir, amén, de Caín. Caín podía ver al hermano como un ejemplo. Caín podía ser, amén, podía hablar con el hermano y preguntarle al hermano qué era lo que a Dios le agradaba y qué era lo que había que darle a Dios cuando iban a adorar a Dios. Pero a Caín no le importó. A Caín no le importó preguntar. A Caín no le importó, amén, asesorarse de que cómo Dios aceptaba el sacrificio y cómo a Dios, amén, iba a aceptar el culto que le iban a dar. A Caín no le importó, sino que Caín siguió su camino y trajo su propio sacrificio, trajo su propio culto y trajo su propia adoración. Escucha bien esto. Trajo su propio culto, trajo su propia adoración y trajo su propio sacrificio. Tres cosas que la iglesia de hoy está cayendo en estos tres errores. Están trayendo su propio sacrificio, están trayendo su propio culto y están trayendo su propia adoración. Escucha esto bien, que ya voy a terminar. Trayendo tres cosas: su propio sacrificio, su propia adoración y su propio culto. ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo vemos? Lo vemos cuando Dios, primeramente Dios nos dice a nosotros que tenemos que traerle las primicias y no le traemos las primicias. Eso es uno. Donde a Dios no se le da las primicias. Ese es el primer culto que se le está dando a Dios. Lamentablemente estamos en un tiempo donde la generación que estamos viviendo, lamentablemente, no le está dando las primicias a Dios. Migaja, lo que a bien le parezca, lo que le conviene, lo que no le cuesta. Lo que no le cuesta le están dando a Dios. No le están dando de lo que les cuesta, sino de lo que a ellos no les cuesta. Le están dando a Dios. Lo segundo que le están dando a Dios es su propio sacrificio que Dios no ha mandado. Ahí caen como cayó Saúl. Saúl quería traer su propio sacrificio. ¿Sabe que Saúl siguió el camino de Caín? ¿Sabe que Saúl siguió el camino de Caín? ¿Sabe que Saúl siguió el culto de Caín? ¿Sabes que Saúl siguió el mismo culto que Caín estaba haciendo? Saúl quería hacer su propio sacrificio. Saúl quería hacer su propio culto. Mas sin embargo, Dios no toleró ni a Caín, ni mucho menos toleró a Saúl. No toleró a Caín, ni mucho menos toleró a Saúl.
Porque había una ley, había un orden, había un estatuto, había algo establecido para que Dios sea adorado y a Dios se le tenía que dar un culto de la manera que Dios había determinado. Mas sin embargo, ellos no cogieron la tarea de preguntar ni de asesorarse, porque sin embargo, como dije al principio, Caín tenía a su hermano Abel que podía asesorarse. Saúl tenía el profeta Samuel. Fíjate, podían asesorarse, pero no les importó asesorarse. Ellos lo que les importó fue ser reconocido por el hombre aquí en la tierra, ser visto por el hombre y ser alabado por el hombre y por el pueblo. Ese es su propio culto. Ese es el culto que estamos viendo hoy en día. El culto de Caín y el culto de Saúl era ser alabados por los hombres y ser vistos por los hombres. Cuando vemos, mis hermanos, que este mal se está repitiendo en esta generación, donde vemos que la gente están trayendo su propio culto y están trayendo su propio sacrificio, ser visto por los hombres, ser adorado por los hombres y ser recompensado por los hombres, es traer tu propio culto y tu propio sacrificio. Mas sin embargo, Jehová ni en aquel siglo ni en este siglo va a tolerar eso. Porque ningún culto que se le da a Dios es a la manera de nosotros, ni a la manera de que nosotros pensamos, ni los sacrificios tampoco es sacrificio de hombre. Mas sin embargo, los sacrificios que vemos que Dios tolera y que Dios, ¿verdad?, recibe, son los sacrificios de las primicias. Escucha esto. Son los sacrificios de las primicias. Ejemplo, Abel trajo un sacrificio de las primicias, amén, del fruto de la tierra, de los ganados, de lo gordo, de lo más gordo, amén, de las vacas, o sea, de las primicias. Fue aceptable a Dios. Cuando allá se le fue a sacrificar a Dios el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que pasó allí? Allí lo que pasó fue que vinieron otra gente a querer sacrificar, mas sin embargo estos hijos, amén, ¿qué dijo Dios? Esta gente están trayendo fuego extraño al altar. Querían adorar a Dios, querían hacer un sacrificio, pero con fuego extraño. Y esa no es la manera que Dios está buscando. A Dios no le importa el sacrificio, a Dios lo que le importa es la obediencia. Y a Caín y a Saúl se le olvidó que a Dios lo que le importa es el sacrificio, que a Dios lo que le importa, amén, no es el sacrificio, sino que es la obediencia a lo que Él ha establecido y a lo que Él puso, amén, como estatuto en la tierra. Lamentablemente estamos en un tiempo donde la gente quiere hacer sacrificios sin obediencia. Y sin ellos saber que hacer un sacrificio sin obediencia, posiblemente te puedes ir por el camino de Caín y por el camino de Saúl. Seguir, como dice Judas, hay de aquellos que siguieron el camino de Caín. ¿Ves? Sin tú hacer un sacrificio sin obediencia, estás siguiendo el camino de Caín. Y lamentablemente donde puedes caer es en algo, ¿verdad? Es en un culto apóstata y en un culto que Dios no le gusta. Y eso es lo que estamos viendo, gente, hoy en día, predicadores que lo que predican es según los hombres, para ser alabados por los hombres, para ser vistos por los hombres, amén, para ser los protagonistas de los cultos, mis hermanos. Vemos, mis hermanos, que los predicadores de hoy en día lo que quieren ser, ¿verdad?, los cheches de la película, como uno dice. Vemos, mis hermanos, que los ministros de hoy lo que quieren es vestir bien para que ser alabados por los hombres. Tú ves, mis hermanos, que ahora las palabras son todas elocuentes, todas bien terribles, y que trazan bien la Biblia, y que no se comen ni una tilde, que no se coman, amén, ni un punto. Pero lamentablemente ese no es el culto que a Dios está buscando, porque hay un culto que se le está dando a Dios de la manera incorrecta. Cuando vemos, mis hermanos, que lo que se llama es un culto es de protagonista de hombre, que el hombre sea alabado, del hombre
hombre sea el exaltado, que el hombre sea el elogiado, que el hombre, amén, mis hermanos, está dando su propio sacrificio. ¿Dónde lo vemos? Cuando los cultos no está pasando nada. Cuando tú ves, mis hermanos, que hay 20 predicadores, 20 adoradores, pero no pasa nada. La gente sigue iguales, la gente no cambia, la gente no son transformada, la gente sigue pecando. La gente verdaderamente, mis hermanos, óigame, mis hermanos, estamos viendo que el culto a Dios está haciendo de la manera incorrecta. Cuando vemos, mis hermanos, que la gente no son libertadas, donde no vemos el bautismo del Espíritu Santo, donde no vemos que la iglesia está despertando de la manera correcta. Eso es un culto que no es agradable a Dios, es un culto que Dios no tolera, es un culto que Dios no está buscando. Porque estamos viendo que el culto que se le está dando a Dios es de una manera incorrecta. Podemos tener los mejores adoradores, los mejores predicadores, los mejores músicos, las mejores plazas, las mejores catedrales, las mejores iglesias. Pero si se le da a Dios el culto que a Dios no está buscando, estamos caminando por el camino de Caín. Cuando se le da a Dios a un culto que no es agradable a Dios, es el mismo camino que está cogiendo Caín. Y lamentablemente tenemos predicadores que están en ese camino, en el camino de Caín. En el camino de Caín, adoradores en el camino de Caín que están trayendo una adoración que a Dios no le gusta. Cuando un adorador trae una adoración, ¿verdad?, del hombre, de que la gente quieran danzar y correr y que no le importa agradar a Dios, eso es una adoración pagana, eso es un fuego extraño. Cuando tú ves un adorador que verdaderamente quiere traer fuego extraño y el fuego extraño es, mis hermanos, que quieren traer su propia adoración, su propia alabanza, sin exaltar a Dios, sin glorificar a Dios, sin exaltar al Espíritu Santo, sin exaltar a Jesús. Hay adoradores que hoy en día, mis hermanos, sus alabanzas, ninguna mencionan a Cristo, ninguna mencionan al Espíritu Santo, ninguna mencionan a Jesús, ninguna mencionan a Dios. O sea, mis hermanos, las adoraciones de ahora son para exaltar al hombre y para exaltarse ellos mismos y para llegar a la fama. Eso fue lo que pasó con Caín y lo que pasó con Saúl. Los adoradores de este siglo lo que quieren es fama, lo que quieren es vanagloria, lo que quieren es título, lo que quieren es, ¿verdad?, trofeos, lo que quieren es salir en las primeras planas, lo que quieren ser vistos en YouTube por view para que YouTube le pague, para que Facebook le pague. Eso es lo que quieren los adoradores. Por eso es que no mencionan a Jesús en la música. Por eso es que no mencionan al Espíritu Santo en las músicas. Por eso es que los adoradores de hoy en día son Caínes. Son espíritus de Caín que están siendo apoderados en estos adoradores. Porque lo que quieren es fama, es reconocimiento. Y ellos saben que si mencionan la palabra Jesús no hay fama. Eso es una adoración pagana. Eso es una adoración que a Dios no le gusta. Eso es una adoración de fuego extraño. Esa adoración la trajo Caín. ¿Sabía usted que Caín trajo los primeros músicos? ¿Sabía usted que los primeros músicos salieron de la descendencia de Caín? Lea Génesis capítulo 4. ¿Sabía usted que los primeros músicos fueron hijos de Caín? Mas sin embargo, Dios no toleró ni a Caín ni a su descendencia ni los músicos de Caín. ¿Sabía usted que los primeros instrumentos fueron tocados por los hijos de Caín? ¿No lo sabía? Pues léase Génesis capítulo 4 que ahí va a estar. Los primeros músicos salieron descendientes de Caín, mas sin embargo Jehová no toleró a la descendencia de Caín, ni mucho menos toleró el culto que le estaban dando, porque era un culto equivocado, era un culto erróneo, era un culto que no se le estaba adorando a Dios. Lamentablemente estamos en ese tiempo donde el culto que se le está dando a Dios no se le está tolerando a Dios. Esa es la verdad. Busca a los músicos, busca las alabanzas de ahora. No glorifican a Dios. Todo es mucha habladera, mucha cosa, mucha lengua, mucho Rambo saca la bazuca, sicamanda. Y todo eso es lo que se habla. Pero no mencionan a Jesús. No mencionan a Cristo. No mencionan a Cristo en ningún lado. Eso
es un sacrificio y un culto de hombre que Dios no lo va a tolerar y Dios no lo acepta. Hay que volver a la esencia del evangelio. Hay que volver al verdadero evangelio. Hay que volver a la verdadera adoración a Dios. Hay que volver a la verdadera adoración a Dios. Adorar a Dios de todo corazón. Adorar a Dios en vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y con esto voy a terminar. Colosenses habla y dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, que se haga todo para la gloria de Jesucristo. Eso lo dice Colosenses. Cuando se hacen cosas, cuando se alaban a Dios, que no es para su gloria, que no es para la gloria de Jesucristo, eso es fuego extraño. Eso es un culto no agradable a Dios y un culto sin razonamiento, dice la Biblia. Ese es el culto que estamos viendo hoy, es un culto sin razonamiento, donde todo el mundo se goza, salen gozosos, pero pasa una hora después y la gente vuelve a su estado que estaban y aún hasta peor, porque no es una alabanza que santifica, ni no es una alabanza, amén, que puede el hombre volver al arrepentimiento y que puede la iglesia volver a santificarse. Vemos que las alabanzas de hoy en día son alabanzas donde la gente sale gozoso, pero no salen transformados por esa alabanza. Ese es el tiempo que estamos viviendo, tristemente, y esa es la realidad. Por eso le puse por tema, ¿sabías esto de Caín? ¿Sabías esto? Caín trajo su propio sacrificio, su propio culto y su propia adoración. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Sigan para adelante, ¿verdad? Peleando la buena batalla de la fe. Esto es solamente una corta reflexión ahí para que usted se goce, para que se acuerde que todavía hay gente que aman la palabra, que aman la verdad, y que estamos contentos, ¿verdad? Estamos contentos por eso. Así que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Sigan para adelante, sigan orando por nosotros. Nosotros seguimos orando por ustedes. Para el cielo, gócese en el Señor.